Es el eco de dos mundos, la UNAM y el Calderón. El rumor de un gol que viajó de México a España y regresó convertido en leyenda. Es el camino de un 9 fino, instintivo, técnico y peligroso. De Pumas al Atlético de Madrid, de San Sebastián a la selección, del área rival al micrófono. No es solo la historia de sus goles, es la de adaptarse, la de caer y levantarse, aprender otro ritmo, otro acento, sin perder la esencia. Cuando parecía que el último grito quedaba atrás, encontró otra cancha, la de contar el juego con la misma pasión con la que lo jugó. Porque lejos de casa, los héroes cambian de piel, del botín al verbo, del césped a la cabina, y en esa transformación se revela el carácter. Prepárate para recorrer sus inicios en CU, su salto a Europa, sus noches de gol y los días de aprendizaje. La voz que hoy acompaña nuestras memorias futboleras. Bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Lejos de Casa, el podcast de quienes cruzaron fronteras para convertir los sueños en historia. Este es el viaje de Luis García Postigo, los goles que cruzaron el océano y la voz que se quedó entre nosotros. Luis García Postigo nació el 1 de junio de 1969 en Ciudad de México, en plena colonia Roma. Su infancia estuvo marcada por una obsesión, el balón. Desde muy pequeño sus padres notaron que la pelota era casi una extensión de su cuerpo. No tenía la altura ni la fuerza de otros niños, pero lo compensaba con inteligencia. Luis se movía distinto, picaba el espacio, amagaba, definía rápido. Era un niño que ya pensaba como delantero. A los 14 años ingresó a las Fuerzas Básicas de Pumas, un club famoso por formar a sus futbolistas en el espíritu universitario, disciplina, estudio y compromiso social. En Pumas comenzó en las categorías juveniles, donde su calidad lo hizo destacar pronto. Manuel Mansur y Bora Milutinovic, entre otros entrenadores del club, lo fueron moldeando. Luis combinaba sus estudios universitarios con entrenamientos. Pumas exigía que los jóvenes también cumplieran con su formación académica. Esa filosofía marcó su carácter, disciplina fuera y dentro del campo. Debutó en el primer equipo en la temporada 1986-87, con apenas 17 años. Su primer gol no tardó en llegar y pronto se convirtió en un titular indiscutible. La consagración llegó en la temporada 90-91. Su entrenador, Miguel Mejía Barón. Sus socios en ataque, David Patiño y Ricardo Ferretti. Un muro defensivo liderado por Claudio Suárez, un joven que también comenzaba a brillar. En ese torneo, Pumas conquistó la liga derrotando al América en una final inolvidable en CU. El gol de tiro libre del Tuca Ferretti aún retumba en la memoria, pero los goles de Luis también fueron decisivos durante todo el campeonato. Luis García terminó como campeón de goleo con 26 tantos. A sus 21 años ya era un referente ofensivo del fútbol mexicano. En la 91-92, García repitió título de goleo, en esta ocasión con 24 goles. Sin duda, Pumas tenía en sus filas a un goleador nato. Con el paso goleador de Luis y su juventud, nació un apodo que lo identificaría totalmente: el niño artillero. Con apenas 22 años ya era ídolo en Pumas y figura de la selección mexicana. Sus goles no pasaron desapercibidos. Ojeadores del Atlético de Madrid viajaron a México para seguirlo en directo. Luis no lo sabía aún, pero sus actuaciones en el Olímpico Universitario lo estaban llevando a otro destino: la Liga Española. El sueño europeo estaba a punto de cumplirse. En el verano de 1992, tras ser bicampeón de goleo en México, Luis García fichó por el Atlético de Madrid. La prensa española lo presentó como el killer azteca. Algunos lo veían como el heredero natural de Hugo Sánchez, otro mexicano que había brillado ya en la liga. El Calderón lo esperaba con los brazos abiertos. Luis debutó en la Liga 92-93 con un impacto inmediato.
29 partidos de liga y 17 goles, goleador del Atlético y cuarto máximo anotador en toda España. Sumó 20 goles esa temporada, incluyendo su participación en torneos europeos. La campaña siguiente fue más complicada. El club vivía tiempos caóticos bajo el presidente Jesús Gil, que cambiaba de entrenadores constantemente. Aún así, Luis se mantuvo como referente, 29 partidos de liga, 11 goles y además 2 tantos en competiciones europeas. Aunque sus cifras bajaron respecto al primer año, seguía siendo uno de los delanteros más productivos del Atlético. En su tercera campaña en Madrid, el protagonismo de Luis comenzó a diluirse. Entre la llegada de nuevos fichajes y el desorden institucional, su lugar en el once dejó de ser fijo. Tras 2 años brillantes y uno más irregular, llegaría el momento de cambiar de rumbo. En 1994, García fue transferido a la Real Sociedad. El reto era distinto. De un club mediático y caótico, pasaba a uno más discreto, serio y con tradición en San Sebastián. Sus números en esa temporada fueron solo de 10 partidos en liga, 0 goles. Su paso fue breve y sin brillo. Apenas tuvo minutos y no pudo consolidarse. En total, Luis García jugó 68 partidos oficiales en España y anotó 33 goles. Sin duda su mejor versión, la primera temporada en el Atlético, cuando estuvo entre los mejores goleadores de la liga. Más allá de los números, su aventura europea tuvo luces y sombras. No fue un Hugo Sánchez, pero sí abrió camino como uno de los pocos mexicanos que se atrevieron a cruzar el Atlántico en los 90s. El sueño europeo terminaba, pero Luis regresaría a México con un aprendizaje invaluable y listo para seguir marcando goles en la liga local. México había quedado fuera de Italia 90 por el castigo de la FIFA tras el caso de los cachirules. Por eso, el Mundial de Estados Unidos 94 significaba el regreso a la máxima escena. Para muchos jugadores era su primera Copa del Mundo, entre ellos, el delantero que llegaba de jugar de España, Luis García Postigo. De nueva cuenta, su entrenador era Miguel Mejía Barón, y el grupo era el E. México quedaba entre Italia, Irlanda y Noruega, un grupo durísimo, con un campeón del mundo y estilos completamente distintos. El debut fue el 19 de junio de 1994 en Washington contra Noruega. México jugó con nervios, le costó asentarse y pese a un partido cerrado, cayó 0-1 con gol de Rekdal al minuto 84. Luis jugó como titular, pero casi no tuvo oportunidades. Fue un estreno amargo. México arrancaba último de grupo y con una presión máxima. El 24 de junio en Orlando llegaba el segundo duelo, México contra Irlanda, y aquí apareció Luis García goleador. Al minuto 42 Marcelino Bernal conduce y filtra hacia el arco. Carlos Hermosillo devuelve de primera y Luis García saca un derechazo seco a ras de pasto. Era el 1-0 para México. Al minuto 65, una jugada individual por izquierda, Aspe sirve hacia atrás para Luis. Otra vez con derecha y al palo más cercano del arquero. Era el 2-0. La locura era total. El resultado final fue 2 goles para México y 1 gol para Irlanda. Luis García había marcado los 2 goles del triunfo. El Tri volvía a la vida y de paso, Luis entraba en la historia de los mundiales. El tercer partido fue contra la poderosa Italia de Roberto Baggio, Baresi y Maldini. El escenario, nuevamente Washington, el 28 de junio. México sorprendió con carácter, pero Italia se adelantó con gol de Daniele Massaro al 48. Minutos más tarde, con uno de los goles más recordados dada la importancia y el momento, es Marcelino Bernal quien logra el empate para México al 57. El resultado, 1-1. Con ese empate, México clasificaba a octavos de final como líder del grupo E, algo que se presentaba contra todo pronóstico.
Luis no marcó, pero fue clave en el desempeño del equipo. El 5 de julio de 1994 en Nueva Jersey, México se jugaba el pase a cuartos contra Bulgaria. Al minuto 6, Stoichkov adelantó a los búlgaros con un gol de zurda. Al 18, tras una jugada dentro del área, Sague es derribado. Penal para México. García Aspe lo convierte y era el 1-1. El partido se fue a tiempos extra y después a penales. Ahí llegaría la tragedia. Falló Alberto García Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez. México caería eliminado 3-1 en la tanda. Luis jugó, pero sin tantas opciones de gol. Fue su último partido mundialista. Luis cerró el mundial con 4 partidos jugados y 2 goles. Figura clave para que México rompiera la maldición del debut y llegara a octavos como líder de grupo. Más allá de los números, se convirtió en símbolo de aquella selección, el delantero que regresaba a México al protagonismo mundialista después de su ausencia en Italia 90. Estados Unidos 94 fue el escenario donde Luis García Postigo dejó su huella más grande con la camiseta verde, una huella que aún hoy se recuerda como una de las páginas doradas de nuestro fútbol. Tras su etapa en España, Luis regresaría a México en la temporada 94-95 y se incorpora al Club América. En ese cierre de temporada, anota 4 goles en 11 partidos de liga. Luego, encadenaría 2 campañas potentes, 14 goles en 27 juegos de la 95-96 y 15 goles en 28 partidos de la 96-97. En total, en liga con América, lograría 33 goles. Y en todas las competiciones oficiales del club sumaría 39, cifra reconocida en el listado histórico de goleadores del propio América. Para el invierno 97 firmaría por Atlante. Luis volvería a la cima del gol, campeón de goleo con 12 tantos en ese torneo, consolidando su etiqueta de artillero en los ya estrenados torneos cortos. Para el invierno 98 pasaría a Chivas, disputaría una final ante Necaxa. En Liga, Luis firma 14 goles en 31 partidos en ese primer año y un gol en 15 partidos de la 99-2000. Al final, su estancia en el club se vio respaldada por un total de 20 goles entre torneo regular y liguillas. A mitad de la 99-2000 pasaría a Monarcas Morelia. Dejaría un cierre efectivo de 7 goles en 15 apariciones. Ese sería su último tramo con números de goleador habitual. Finalmente, para la 2000-2001 jugaría su último partido profesional con el Puebla. Tras ese fugaz paso, colgaría los botines en 2001 y se prepararía, sin saberlo del todo, para reinventarse frente al micrófono. Luis García se retiró en 2001 con el Puebla. Un año después, en 2002, encontró un nuevo camino. Se incorporó como analista a TV Azteca, invitado por José Ramón Fernández. No fue una transición casual. García había estudiado contaduría pública en la UNAM y su facilidad de palabra lo convertía en un perfil ideal para los medios. Desde su debut televisivo mostró un estilo distinto, directo, crítico y con sentido del humor. Muy pronto se ganaría el apodo de El Doctor. En 2004, TV Azteca juntó a Cristian Martinoli con Luis García en narraciones de la Liga MX y Selección. El resultado fue explosivo, una química inmediata. Entre la narración vibrante de Martinoli y los comentarios irónicos, punzantes y teatrales de García, se rompió con el estilo tradicional de la solemnidad, con humor ácido, críticas frontales a jugadores, árbitros y directivos, un lenguaje cercano al aficionado común. Muy pronto se convirtieron en la pareja más influyente de las transmisiones deportivas en México. A lo largo de los años, Martinoli y García regalaron momentos inolvidables. El no era penal en Brasil 2014, el gol de Giovanni Dos Santos contra Estados Unidos en 2011, y narraciones épicas a diferentes figuras y jugadores de la Liga MX, o a la selección misma, con frases que se volvieron virales.
Luis García encontró su lugar como el comentarista irreverente de México. Un lenguaje con mezcla de análisis serio con frases coloquiales. Un personaje que se caricaturiza a sí mismo, asumiendo el rol de villano simpático. Un impacto que generó un estilo narrativo que marcó a toda una generación de aficionados. Sus frases se volvieron parte de la cultura popular. Además de TV Azteca, Luis García se consolidó en plataformas digitales. Con Martinoli protagoniza sketches, cápsulas y hasta videojuegos, donde prestan voces para el público mexicano. En redes sociales, sus transmisiones acumulan millones de reproducciones, confirmando que el Doctor trascendió el rol clásico de comentarista. Hoy, Luis García es más que el exdelantero de Pumas o el goleador de USA 94. Es una de las voces más reconocibles del fútbol mexicano, un personaje que logró reinventarse tras colgar los botines. Del área chica a la cabina de transmisión, Luis García Postigo encontró la manera de seguir siendo protagonista, porque en México, cuando el fútbol se cuenta con pasión y humor, la voz del Doctor siempre estará presente. Luis García Postigo fue mucho más que un delantero mexicano en Europa. Con Pumas, bicampeón de goleo, campeón de liga y referente universitario. Con el Atlético de Madrid, ídolo inmediato en su primera temporada, goleador en el Calderón. Con la selección, figura en Estados Unidos 94, autor de los 2 goles que devolvieron a México a la victoria mundialista tras 8 años de ausencia. En clubes, más de 180 goles oficiales en 444 partidos. En selección, 78 partidos y 29 goles con la camiseta verde. Cuando los botines quedaron colgados, se reinventó. En la cabina de TV Azteca se transformó en el Dr. García, con un estilo único, irónico, ácido, pero siempre apasionado. Al lado de Martinoli marcó una era en la narración mexicana. Su voz ya es parte del folclore del fútbol nacional. Para muchos, ver al Tri no es lo mismo sin escuchar al Doctor. El legado de Luis García no se mide solo en los goles que marcó, sino en la forma en que se reinventó, del área chica al micrófono, de ídolo en la cancha a referente en la televisión. Un ejemplo de que el fútbol no termina cuando dejas de jugar, se puede volver a empezar, con la misma pasión y desde otro lugar. Este fue el viaje de Luis García Postigo, el goleador que cruzó fronteras y el comentarista que conquistó las cabinas. Si disfrutaste esta historia, comparte este episodio y síguenos en tu plataforma favorita. Búscanos como Fútbol Lejos de Casa en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en redes sociales para seguir descubriendo más historias de mexicanos que dejaron huella en el mundo. Porque las grandes historias siempre se cuentan lejos de casa.